Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este conversatorio que forma parte de los eventos del Laboratorio de Creatividad Educativa. Este evento, como saben, es un evento de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos en el conversatorio es la creatividad como habilidad del futuro. Para esto, hemos invitado a ponentes de amplio conocimiento en el tema. Nos acompañan en este conversatorio la maestra Elizabeth Martínez Sánchez, el maestro Arturo Muñiz Colunga y el maestro Miguel Ángel Pérez Álvarez, de los cuales me voy a permitir leer su semblanza curricular. La maestra Elizabeth Martínez Sánchez es egresada de la maestría en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, egresada de la licenciatura de Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, académica dentro de la UNAM en la DGTIC, profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social, ha participado y coordinado diversos proyectos de gran importancia para la universidad, que tienen que ver con el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos de formación docente en el uso de TIC, que involucran el diseño y desarrollo didáctico, instrucción y tecnológico, así como en la formación de formadores, modalidades como el e-learning, m-learning, b-learning, pionera en el uso de redes sociales aplicadas para la educación. Bienvenida, maestra Elizabeth. El maestro Arturo Muñiz Colunga actualmente labora en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. Está a cargo del Departamento de Fomento para la Innovación en TIC, para la Educación de la Dirección de Innovación en Tecnologías para la Educación, DITE. Es especialista en TIC aplicadas a la educación. Cuenta con el grado de licenciatura en Comunicación Social y de maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación. Ambos títulos otorgados por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. En el inicio de su trayectoria académica se orientó en investigar y analizar la transición de un docente presencial a docente virtual. Trabajó consolidado en una tesis de maestría que a partir de un estudio de caso efectuado en el bachillerato BUNAM, presenta los desafíos y oportunidades relacionados con esta transición. A partir de 2010 se integra a la Coordinación de Tecnologías para la Educación, Hábitat UMA, ahora DITE, donde ha tenido la oportunidad de aplicar y ampliar sus conocimientos sobre educación y tecnología, además de brindar acompañamiento tecnopedagógico a la oferta educativa de formación en TIC de la DITE. Bienvenido, maestro Arturo. Miguel Ángel Pérez Álvarez. Es maestro en Filosofía para la UNAM, tiene 40 años de experiencia docente, se desempeña como profesor de tecnologías aplicadas a la educación en el Colegio de Pedagogía de la UNAM desde 1990. En la universidad ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos, así como también en otras universidades privadas. Su producción intelectual se enfoca en el uso de nuevas tecnologías en la educación, específicamente en la mediación tecnológica del aprendizaje. Ha publicado 7 libros, capítulos en libros y decenas de artículos sobre su especialidad. Ha presentado más de 30 trabajos en congresos y seminarios nacionales e internacionales. En 2 ocasiones, ha sido key speaker en congresos internacionales de ética, en el uso de datos biométricos y robótica. Es miembro del International Center of Information Ethics y de otras asociaciones internacionales. Recientemente, la UNESCO publicó su trabajo sobre las barreras culturales en la alfabetización informacional de la inteligencia artificial en la educación. Bienvenido, maestro Miguel Ángel. Muy bien. Bueno, con esto podemos empezar con este conversatorio. Queremos que sea un diálogo fluido, ágil, entretenido, pero también lleno de mucho conocimiento que sé que ustedes poseen y que vale la pena conversar y dialogar al respecto de este tema tan importante como lo es
la creatividad. En este caso, la creatividad vista como una habilidad del futuro. Para eso, bueno, vamos a empezar con un primer bloque de preguntas o una pregunta que ustedes quieran desarrollar. Primero, para ustedes y desde su área de expertise, de desarrollo como profesionales, ¿qué es la creatividad? ¿Y cómo entenderla en el contexto de la educación? Bueno, pues podemos dar la palabra a quien ustedes quieren tomarla de los tres ponentes, en principio, y podemos así después desarrollarla junto con las demás participaciones. Sí, adelante, maestra Elizabeth. Para usted, ¿qué es la Bueno, creatividad? muchísimas gracias, primero que nada por la invitación y un gusto estar con ustedes, con mis compañeros aquí en este conversatorio. Bueno, ya entrando en materia, ¿cómo podemos definir o conceptualizar la creatividad? Que en sí mismo es un concepto pues complejo, ¿no? Y que, bueno, se ha estudiado ya por diversas disciplinas y que, bueno, la creatividad nos implica pensar en cosas diferentes, a lo mejor en esto que se le llama el pensamiento divergente, en cómo crear cosas diferentes o tener algunas maneras de flexibilizar nuestros conceptos o nuestros pensamientos para poder generar cosas nuevas. Hasta ahí lo voy a dejar por el momento para que mis compañeras pues complementemos y como bien decía el doctor Horacio, pues bueno, esto que fluya un poco más. Adelante. No, siempre primero la juventud y luego la belleza, querido Arturo. Hombre, Miguel, muchas gracias, pero aquí entre colegas solamente eso. Bueno, efectivamente suscribo lo que comenta maestra Eli desde el inicio, como este planteamiento de qué es la creatividad ante esta prerrogativa que nos plantea el doctor Horacio. Y yo sumo, ¿no? La creatividad implica romper con lo convencional, explorar nuevas posibilidades en cualquier ámbito. Hay un término en inglés, no por el malinchismo, sino que la traducción no le hace el juego exacto que merece, que es think outside the box, pensar afuera de la caja. Eso otra vez no nos dice mucho, pero es eso, es movernos, es invitarnos a hacer otras cosas. Hilvanaba, doctor Horacio, este primer planteamiento con cómo entender la creatividad también en el contexto de lo educativo. Yo considero que en este aspecto tenemos que promover, fomentar tres elementos fundamentales, que son el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de adaptación. Considero, ya lo iremos discutiendo, que a partir de estos tres elementos que propongo de inicio, podemos generar este proceso creativo. No sé, ¿qué opinas, estimado Miguel Ángel? Bueno, primero, Elizabeth, Arturo son, espero, compasivos conmigo porque pues, yo estoy aquí no para saber más, sino para ignorar menos, como dijera nuestra única filósofa moderna, Sor Juana Inés de la Cruz. Pienso, en todo caso, en total coincidencia con lo que ha dicho Elizabeth y Arturo, que los seres humanos pueden desarrollar habilidades para contar con estrategias que les permitan planear, organizar, analizar, etcétera, sus ideas y entonces poder proponer nuevas ideas que además de que sean nuevas, sean válidas, porque bueno, pues podemos tener cualquier idea descabellada y muchas veces es impráctica, no es pertinente, etcétera. Entonces, la cuestión es que hablaba Elizabeth y en esto concuerdo con ella, de la necesidad del pensamiento divergente, porque el gran problema de Occidente, ustedes lo saben y así lo han planteado los autores clásicos de estos temas, como de Bono y demás, el gran problema del pensamiento convergente es que es propio de Occidente. Los occidentales están muy acostumbrados a tener una idea y utilizar toda nuestra capacidad para demostrar que estamos en lo correcto y que los demás están equivocados, por no decir la palabra que utilizan muchos orientales que dicen que en Occidente utilizamos toda nuestra inteligencia para demostrar que el otro es un idiota. Y eso es muy grave, ¿no? Está en el libro de Bono, así es que no lo estoy citando o parafraseando. Entonces, hasta aquí mi primera intervención, querido doctor. Ok, bueno,
estamos en el entendido de que con base en estas conceptuaciones y totalmente en la línea de la creatividad como concepto complejo, ¿no? En el cual involucra, bueno, sí, obviamente habilidades, también, también involucra qué es lo que los constructos creados por la sociedad determinan, ¿no? Con base en lo que comenta el maestro Miguel Ángel. Sí, creo que podemos abordar, una vez que tenemos esta línea de entendimiento, cómo es que se entiende al final del día en el contexto de la educación esta creatividad. Sí, es muy importante. No sé si quieran desarrollar un poquito más por este lado. Bueno, justamente retomando ya lo que se comentaba y el pensamiento divergente, que concuerdo con Miguel Ángel, pues si me permite hablarle de tú, precisamente hay que estimularlo, ¿no? Porque precisamente en esta sociedad pues no es así como que, pues ya de pronto amanecemos y ya pensamos de manera diferente, ¿no? Yo creo que precisamente es en el aula donde tenemos que empezar a estimular esta parte del pensamiento divergente y apoyar a los estudiantes a que, bueno, justamente pues vayan hacia otras formas de pensamiento prácticas que efectivamente, como dice Miguel Ángel, ¿no? Pues a veces pueden ser algunas cosas innovadoras, pero que solamente se pueden aplicar una sola vez y que no son nada prácticas, ¿no? Por otra parte, y para poder justamente apoyar o estimular, pues es necesario fomentar la curiosidad, ¿no? Esa curiosidad innata que tenemos, pero que a veces, y también nuevamente es cultural, ¿no? Que muchas veces no se fomenta esta curiosidad y te quedas con lo que te dije y lo tienes que aceptar porque yo como escuela o como maestro te estoy diciendo una verdad, ¿no? Sin embargo, hay que fomentar precisamente que el estudiante y también nosotros como profesores tengamos esta curiosidad para poder seguir investigando, aprendiendo y explorando. Otra parte que a mí me parece muy importante y que a lo mejor no está tan involucrada en la parte educativa, pero que ayuda mucho desde mi perspectiva, claro está, es esta parte a la expresión artística, ¿no? Que precisamente es en la creatividad lo que nos permite también pues expresarnos de diferentes maneras en la música, en el baile, en la pintura, en la danza, etcétera, ¿no? Donde precisamente es donde aflora esta creatividad casi que de manera innata, y también de esta manera se puede, o conjuntando estos elementos que acabo de mencionar, fomentar el pensamiento crítico, que nuevamente también es algo cultural que de pronto no estamos tan acostumbrados a dar una opinión sustentada, pero no solamente darla, sino también respetar la que dice el compañero, la compañera, y no tomarlo de una manera personal, sino precisamente desde un punto de vista crítico. Hasta aquí lo dejo por el momento. Ok, me gustaría darle un toque con base en lo que acabas de comentar, maestra Elizabeth, sobre por qué es importante integrar la creatividad como conocimiento, como habilidad, como competencia dentro de las currículas universitarias. Bueno, no solamente universitarias, sino desde el primer grado, pues. No sé si quieran continuar, seguir con esta línea de abordaje. Arturo, mira, hay algo que me llama mucho la atención. En un estudio longitudinal que cita Robinson, hecho con niños de preescolar, todos recordamos el experimento del clip, ¿no? Nos dicen, aquí está un clip, creo que lo hacen en todos los exámenes cuando entras a trabajar, y en el documental de Robinson, que seguramente todos han visto, él menciona que en un estudio longitudinal, las personas que se consideran geniales llegan a proponer hasta 1,500 formas de utilizar un clip. Entonces, en el estudio longitudinal, para un poco retomar esto que señalaba hace rato Elizabeth, en el estudio longitudinal se hizo el estudio con niños de preescolar, y los niños de preescolar propusieron una cantidad impresionante de ideas en torno al uso de un clip.
uno se esperaría que en el estudio longitudinal, conforme estos chicos van avanzando en los estudios en primaria, secundaria, etcétera, hasta llegar al nivel universitario, su creatividad y su capacidad para ofrecer soluciones para el uso de un clip debería de ir creciendo de manera notable a lo largo de los estudios. Lo que es más sorprendente es que lo que pasó entre los niños de preescolar y los egresados de la universidad en el estudio longitudinal es que disminuyó hasta en un 85% la capacidad para ofrecer soluciones de los chicos a un mismo problema. Entonces, la pregunta obvia es, y la que se hace Robinson, si el sistema educativo en general, iba a decir el sistema educativo nacional, me traicionó el inconsciente, es una catástrofe, y esa catástrofe se puede percibir en la falta de creatividad de los estudiantes, ¿no? Todos somos maestros universitarios, y aquí hay varios. Sabemos lo que es llegar a un aula y pedirles a los estudiantes que lleven a cabo la solución de algún problema de una manera creativa, innovadora, nueva, mencionen la palabra que quieran, ¿no? Para que no agote yo la palabra de creatividad en esos simples adjetivos. Y lo más sorprendente es que estudiantes de los últimos semestres universitarios, que son los que me tocan a mí, sexto, séptimo, octavo semestre, son los que les cuesta mucho más trabajo resolver problemas que yo utilizo. Quiero que sepan que después de que me jubilé del Seguro Social, lo que hice fue buscar una chamba, y no me busqué una chamba de director general, ¿no? Sino que me busqué una chamba de maestro de prepa, porque es donde se juega verdaderamente el tema educativo. Yo soy maestro desde hace 43 años y me regresé a lo que fue mi origen, ser profesor de preparatoria. Y ahí les quiero platicar algo que les va a sorprender. Yo utilizo el mismo reto con chicos de cuarto, quinto, sexto de preparatoria y sexto y séptimo semestre de licenciatura universitaria en la UNAM. Lo más sorprendente es que los chicos de cuarto año de preparatoria son los que más rápido resuelven los retos que yo utilizo en robótica y entrenamiento de modelos de lenguaje con Machine Learning. La pregunta obvia es, ¿por qué los estudiantes de cuarto año de preparatoria de una escuela particular de la Ciudad de México tienen una mayor capacidad que sus propios pares de quinto y sexto de preparatoria? Y, sin duda alguna, una muchísimo mayor capacidad para resolver problemas de una manera original respecto a los estudiantes universitarios. Ahí se los dejo porque creo que tendríamos que reflexionar sobre qué hace el sistema educativo con la creatividad de los estudiantes. Arturo. Maestro. Muchas gracias. Sí, Arturo. excelente, Miguel Ángel. Me haces que la cabeza me vuele en distintas direcciones y coincido contigo, igual con la maestra Eli, mi compañera Eli. Efectivamente, yo creo que si ese ejercicio que haces desde el bachillerato, universidad, lo extendemos hacia los jóvenes, las jóvenes que ingresan a su primer trabajo, vamos a encontrar todavía otra reducción. ¿Y qué nos está diciendo eso? Entonces, que es sistémico. No solamente el sistema escolar, el sistema laboral también nos está limitando en estos procesos creativos. Me hiciste recordar viajar unos años en el pasado. Hice unas prácticas profesionales en una famosa agencia de publicidad, que no vamos a quemar en este punto, mexicana, pero que en esa época llevaba la cuenta de Julio Regalado. Todos recuerdan esa etapa, donde era algo muy, a veces hasta burdo, un señor con frases muy burdas, se caía con una pirámide de papel de baño, decía algo chistoso y decía 3x2 en papel de baño. Y era muy repetitivo porque lo mismo hacía con pañales y lo mismo hacía con llantas para los carros. Yo, que venía ese alumno, venido a medios por sistema, pero con ideas creativas, pues yo decía, oye, es que si la marca de tenis está haciendo este comercial, si la marca de la manzanita hizo un comercial espectacular, ¿por qué no podemos hacer esas cosas también en la publicidad mexicana? Me van explicando. Y esto es parte de esa limitación, de esa presión sistémica. En ese caso de la empresa privada, es que estamos limitados al dueño de la marca. Tenemos unos creativos fabulosos que tienen esas y mejores ideas, Arturo, pero cuando nos reunimos con el dueño de la marca, dice, no, yo quiero al señor que dice un chiste tonto y se cae con la pirámide de papel de baño. ¡Pum! Un espacio que debería de ser, per se, creativo, una agencia de publicidad, ya la taparon. Entonces, ese chavo que fue tu alumno en la prepa, cursa la universidad, egresa, consigue su trabajo en la agencia de publicidad, llega el jefe, va para atrás. Bueno. Entonces, estamos en ese proceso sistémico que cada vez va diluyendo la capacidad creativa. Bueno, con eso podemos ver que hay un contexto sistémico, como lo comenta maestro Arturo, que de alguna manera establece un escenario no tan propicio para la creatividad en algunos casos y en otros casos sí, como lo comenta el maestro Miguel Ángel. Y ante este
contexto, entonces, ¿cómo promover la creatividad? Que ustedes, desde su experiencia, ¿cómo emplean esto para desarrollar la creatividad? ¿Cuáles son sus técnicas, sus ideas, algo que les ha funcionado? Bueno, por allá hay una manita levantada de Elizabeth, no sé si más. Claro, Hola, permitamos, somos poquitos en la sala, muchas gracias. permitamos Eh, la pues pregunta. Adelante. gracias, a mí me invitó la profesora Cindy y este tema es uno de mis favoritos. Y decía María Caso, que es una artista plástica española y que escribe sobre educación, que justamente los entornos educativos han pasado cientos de años sin ser modificados y los salones siguen siendo esas aulas con poca ventilación, con poca iluminación, con esta falta de recursos creativos y artísticos. Decía la profesora Elizabeth, esta parte artística esta parte creativa solamente se deja a las artes, ¿no? Como algo externo, y dentro de los ambientes educativos se deja solamente como una institución, como una cueva en la que se dan las clases, pero se impide esta posibilidad de ventilar o de permitirles a los estudiantes volverse creativos. Y justamente los ejemplos que ponían, ¿no? ¿Por qué en el preescolar? ¿Por qué hasta cierto nivel de... Bueno, yo lo he visto, yo tengo la experiencia también docente de nivel básico, y los niños de preescolar te enseñan tantas cosas que las ves tan limitadas después del nivel básico, ¿no? ¿Y por Gracias, qué? maestra. Gracias, maestra. Podemos dar, digamos, de manera las participaciones y también preguntas al final de los bloques del conversatorio. Estamos, por favor. Entonces, Muchas gracias. vamos vamos precisamente a responder la pregunta: ¿qué hacemos dentro de nuestro contexto educativo para promover la creatividad? Bueno, yo como decía Miguel Ángel, yo también soy docente de sexto de semestre, más o menos. Y bueno, esto que comentaba del pensamiento divergente, yo de pronto a mis estudiantes les dejo actividades con las que a lo mejor les rompo un poco el esquema, y de pronto ellos me dicen, maestra, es que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, ¿no? Como por ejemplo, trabajamos con Twitter todas las clases, ¿no? Que a lo mejor para algunos pudiera parecer no tan complicado o no tan diferente o no tan disruptivo. Sin embargo, para muchos de mis estudiantes es la primera vez que van a utilizar la herramienta. Entonces, cuando les pido que la trabajemos en la clase, les doy un tutorial breve de cómo trabajarlo, porque de verdad, aunque no lo crean, hay personas que es la primera vez que la van a trabajar, ¿no? Porque no les gusta, porque no están acostumbrados, porque les parece, que lo cual es interesante, que les parece que es una herramienta ya para gente mayor, ¿no? Entonces, al trabajar con esta herramienta y apoyarles a que precisamente fomenten o más bien que dejen volar por ahí su creatividad, no solamente con los tweets que van a poner, sino que a veces les pido que sí trabajen con memes, pero memes que ellos creen precisamente a partir del tema que estamos trabajando, y se dan cuenta que no es tan fácil, ¿no? Que pareciera que escribir un tweet es como muy sencillo, y pues no lo es, porque hay que estar poniendo atención en la clase, procesar la información, pensar qué van a escribir y darles salida sintética a un tweet, ¿no? Y aún más, un meme, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una manera en clase de poder fomentar la creatividad, pero no solamente, insisto, no solamente a través de un meme, sino que poderles abrir un poquito el panorama de todo lo que pueden encontrar ahí, de cómo pueden pensar su actividad profesional en un futuro a partir de utilizar este tipo de herramientas. En la licenciatura donde yo doy clases es trabajo social,
que además por la misma licenciatura, por la propia naturaleza, a veces no están tan acostumbrados a pensar en que trabajo social puede incidir mucho en el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante que lo puedan visualizar y que justamente piensen de una forma diferente y de innovación, ¿no? Si se puede llegar a eso. Hasta ahí le dejo por el momento. Adelante, maestro Arturo. Muchas gracias. Efectivamente, y conozco desde hace muchos años a la maestra Eli, y efectivo, ella es pionera en el uso de redes sociales en el aula. Yo hice un ejercicio un poquito distinto, tratando de pensar afuera de la caja, justamente con alumnos de Telerid en el CCH, del taller de lectura y redacción, y era que cuentos o fábulas del conocimiento popular fueran resumidas y explicadas en 140 caracteres, es decir, en el formato de Twitter. En su momento le encantó a los chicos y fue un reto. Decía, profesor, es que ¿cómo le hago para contar la Caperucita Roja en 140 caracteres? Ah, bueno, pues ese es el reto. Vamos a utilizar la tecnología para a lo mejor los mismos procesos. En lugar de pedirles un resumen o una reversión de la Caperucita Roja, vamos a hacer un tweet. Literalmente, lo cual nos va a generar distintas habilidades, además de digitales. Una de ellas va a ser esta capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ejercicios traemos ya a la práctica como actividades para desarrollar y fomentar la creatividad en el aula? Indudablemente, y lo mencionaba al inicio el estimado Miguel Ángel, es los planteamientos de Bono con el pensamiento lateral. Abordar los problemas desde perspectivas no convencionales, como decir, vamos a hacer un resumen con una herramienta que en ese momento no era tan convencional, vamos a fomentar el pensamiento lateral. Otra que me ha funcionado y que considero es muy importante es el pensamiento visual. Utilizar las herramientas visuales como mapas mentales, diagramas, infografías, para explorar otras ideas. A lo mejor una idea muy anquilosada, vamos a ponerle alguna herramienta digital para verla desde otra perspectiva. Vamos a ver qué pasa. Yo lo he comentado mucho con la maestra Eli en el día a día, pero ¿qué pasa si hacemos un TikTok? ¿Qué pasa si ese tema lo abordamos en un TikTok? No para subirnos al mainstream de todos estar ahí, no, sino nos ayuda a dislocarnos y ver en perspectiva un problema, y tal vez ahí encontremos la solución de manera creativa. Otro que recomiendo ampliamente es utilizar metáforas y analogías. Establecer estas conexiones entre conceptos que aparentemente no están relacionados nos ayuda a fomentar el pensamiento creativo. Y por último, yo recomiendo, y es algo que yo utilizo en mi práctica cotidiana, día a día en el uso de TIC y tecnología, que es la narrativa y el storytelling. Es un área que la publicidad ya nos avanzó, porque parte de su trabajo es creativo, como lo comentaba en mi intervención anterior, pero es esta habilidad de utilizar las historias y las narrativas para fomentar la imaginación y la creatividad. Ahí les recomiendo un libro muy bonito, muy fácil de leer y muy preciso, de Héctor Urien, que es del 2020, se llama El arte de contar bien una historia. A lo mejor lo conocen, pero es un cuate que iniciaba como cuentacuentos. Y de ahí nos empieza a dar ya de una manera estratégica cómo podemos utilizar el storytelling para fomentar la creatividad en el ámbito en el que nos desenvolvamos. Maestro Miguel Ángel, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, híjole, De esto? en el 2008 conocí a Christian Evans en Boston, acaba de echar a andar Twitter. Entonces, lo que estaba barriendo, aunque no lo crean, se estaba barriendo un enorme, yo no sé cómo llamarle, un local inmenso donde empezaron con Twitter y lo fui a conocer, lo iba a entrevistar, Technology Review, por cierto, en esa ocasión. Y déjenme decirles que después de conocer Twitter, pues, si ven la fecha en la que me incorporé a Twitter, soy de los primeros usuarios que hubo en México. Y algo interesante es que en el 2015 Elizabeth ganó el premio a Mejores Prácticas en Educación a Distancia, exactamente haciendo lo que tú dices. Y la parte interesante de lo que propone Elizabeth y que ahora acaba de subrayar Arturo tiene que ver con lo que llamamos retos de alta demanda cognitiva. En México, si ustedes analizan cuáles son las actividades de aprendizaje que se realizan, se desarrollan, en las aulas, desde educación básica hasta educación universitaria, los profesores generalmente
utilizan actividades que son fácilmente cumplidas por los estudiantes con una simple vueltecita por el Google o ahora pues con ChatGPT, ¿no? Es decir, los retos no carecen de alta demanda cognitiva. Entonces, lo que yo utilizo son retos de alta demanda cognitiva porque ya me han hecho algunas, registré en el INPI 64 retos que utilizo en mis clases de todos los niveles. Y estos retos tienen que ver con el uso de robótica, con coding y con inteligencia artificial más recientemente. Y yo creo que la característica, estimado Horacio, tiene que ver con que los estudiantes deban movilizar aquellas habilidades intelectuales que están a la base de cualquier conocimiento, lo que se llama habilidades metacognitivas, ¿no? La metacognición es la clave en este asunto, ¿no? El sistema educativo nacional y en general los sistemas educativos no favorecen el desarrollo de habilidades metacognitivas. El que una persona cuente con estrategias para poder resolver problemas, por ejemplo, que hace rato mencionaron, implica necesariamente el desarrollo de habilidades metacognitivas. Pero si ustedes se preguntan cuántos profesores tienen entre las actividades que escriben tan cuidadosamente sus planeaciones, apegadas a la taxonomía del dominio cognitivo de Bloom y no sé qué tanta historia, les puedo tener una sorpresa porque yo he revisado los planes y programas de estudio, no tan solo de mis colegas y mis compañeros cuando estuve a cargo en algunas universidades, en la propia carrera de pedagogía cuando estuve como coordinador, no hay retos de alta demanda cognitiva. El gran problema es que si no movilizamos las habilidades de las personas con retos de alta demanda cognitiva, nunca van a desarrollar la creatividad. Hace rato mencionaba Elizabeth el tema artístico, y Arturo dijo algo muy inteligente. ¿Qué pasa si yo, en lugar de pedirle a una persona que resuelva un problema de matemáticas utilizando el lenguaje habitual de los matemáticos, utilizan un diagrama, un dibujo, hacen un video, yo qué sé, ¿no? Y dirán los puristas, bueno, es que eso no tiene que ver con las matemáticas, y ese es el gran problema, ¿no? Todos tuvimos un maestro de matemáticas que si no resolvíamos el problema con el método que nos había enseñado, nos reprobaba, aunque estuviéramos bien. Y eso es exactamente lo que le pasa a una persona que cuando está esperando el pecero en la esquina, se entera de que ese día los de la línea de peceros hicieron paro y se siente en la banqueta a llorar. Cualquier persona inteligente sabe que si no pasa el pecero tiene que buscar una alternativa y una solución. Los mexicanos nos preciamos de ser muy imaginativos y que con un alambrito resolvemos todo, pero les tengo una sorpresa. México se encuentra a mitad de la tabla en los exámenes de creatividad que se aplican a nivel global, porque no somos tan creativos como creemos. En general, los latinoamericanos estamos en la mitad de la tabla para abajo, no para arriba. No somos los más creativos. Los más creativos, para mi sorpresa, los conocí en la UAI alguna vez, otra vez en Boston, en un viaje que patrocinó Concord Consortium, y los más hábiles para resolver problemas de alta demanda cognitiva son los orientales, especialmente quienes vienen de países como Corea del Sur, Shanghái, etcétera, son generalmente los chicos que en las escuelas destacan más en temas de creatividad. Entonces, creo yo que tiene que ver con el tipo de retos que utilizamos en escuelas. Y en nuestro sistema educativo, y regreso a lo que dijo Arturo, es un tema sistémico. Nuestro sistema educativo no plantea el tema de los retos de alta demanda cognitiva. Y donde está la creatividad, ya que hablamos de bullying, yo creo que el bullying más importante no es el de un estudiante, sino del maestro hacia el estudiante cuando le impone un currículum. Me parece que para romper con el bullying que implica el currículum, tendríamos que romper con la idea de que los profesores tienen que enseñar de determinado modo y determinados temas a determinado grupo de estudiantes de la misma edad, que es otra de las cosas que Robinson cuestiona mucho. El sistema educativo está pensado para que acomodemos a los estudiantes en cajitas que llamamos salones, donde todos están viendo hacia el profesor, no tienes que recibir los mismos contenidos, de la misma manera, con la misma metodología, y lo que es peor, a las que les pedimos que respondan con la misma metodología a resolver los mismos problemas, ¿no? Y de esa manera lo que estamos haciendo es sistematizar la falta de creatividad. O sea, estamos generando a grupos enteros de seres humanos que tienen mucha falta de creatividad y por lo tanto, ante su falta de creatividad, son fácil presa de todo tipo de abusos en términos académicos, pero también en términos laborales, ¿no? Si vivimos un sistema laboral tan carente y tan explotador como el que tenemos, también tiene que ver con nuestra falta de imaginación para encontrar soluciones. Todos nos sentimos que la mejor manera de vivir es encontrar una plaza en un organismo de gobierno para que nunca nos despidan. En lugar de pensar en grande cómo transformamos la economía, cómo nos convertimos en generadores de empleo, cómo nos convertimos en generadores de idea, de arte, de soluciones nuevas a nuestras situaciones de la vida cotidiana. Así como menciona el tema del pecero, podemos encontrar a personas
que son faltos de creatividad, y si no, véanlo, el 75% de los mexicanos tienen deudas impagables con tarjetas de crédito, el divorcio ha crecido en la Ciudad de México. O sea, ¿por qué no podemos establecer relaciones y formas de vida mucho más creativas, inteligentes y saludables? Pues porque en parte carecemos de creatividad para resolver las cosas. Queremos tomar el camino de todo el mundo. Y voy a terminar mi larguísima intervención con una idea que proviene de Heidegger. Heidegger decía que la existencia inauténtica es el se dice, se hace, se acostumbra. Entonces, ¿por qué te casas? Pues porque se acostumbra, ¿no? ¿Por qué te endeudas con tarjetas? Pues porque todo el mundo lo hace. Entonces, como todo el mundo se tira por la borda, aquí estamos todos siendo víctimas de un sistema que nos acostumbra a hacer lo que se acostumbra y que no somos capaces de pensar por nuestra propia. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Realmente es todo un mar de conceptos el que nos acabas de compartir. Y hablabas sobre todo en esta línea de el profesor y su responsabilidad para enseñar creatividad, ¿no? De ahí vamos. Sin embargo, me gustaría cambiar el enfoque. Arturo, no sé si quieras comentar algo. Iba a cambiar el enfoque respecto, sí, responsabilidad del profesor, pero también qué podemos hacer desde las instancias educativas para promover la creatividad desde los estudiantes. Obviamente va junto con pegado, pero vale la pena preguntar cómo promover esta creatividad en los estudiantes para que ellos mismos desarrollen la creatividad. Ya el maestro Miguel Ángel nos compartió este componente fundamental en su método de enseñanza, en todo eso, que es las habilidades metacognitivas. Creo que va por ahí. No sé si quieran abordar más en el tema. Justo, si me permiten, colegas. Maestra, adelante, adelante. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues justamente nosotros aquí en la DITE, y bueno, antiguamente hace 2 años, cuando éramos todavía la coordinación Hábitat Puma, precisamente nosotros hemos tratado de que nuestra labor con los profesores sea precisamente un laboratorio, ¿no? Un laboratorio donde justamente hacer esta parte de reflexión que se acaba de mencionar de, bueno, cómo estamos enseñando a nuestros estudiantes, qué queremos enseñarles y cómo integramos las tecnologías, ¿no? Que finalmente esa es nuestra función dentro de la DGTIC y ahora en la Dirección de Innovación y Tecnologías para la Educación. Entonces, precisamente en toda esta oferta educativa que hemos tenido con los profesores, que hemos trabajado con ellos a lo largo de estos ya casi 15 años, pues nos hemos encontrado con lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Son contados los que cuentan con una planeación didáctica, ¿no? Y que pueden considerar todos estos objetivos metacognitivos. Pero bueno, ahí vamos pasito a pasito y precisamente nosotros hemos tratado de comentar mucho el aprendizaje activo, ¿no? Metodologías activas, el ABP, no solamente en problemas, sino también con retos, estudios de caso, para que precisamente apoyar por una parte al profesor a flexibilizar estas formas de enseñanza y de manera colateral, pues que precisamente con los estudiantes, con estas secuencias didácticas, con integración de TIC, con estas actividades, pues puedan moverles un poquito más hacia pensar formas diferentes de resolver problemas, porque precisamente uno de los principios de ABP es pues buscar diferentes soluciones tanto a proyectos como a problemas, ¿no? No solamente quedarnos con una sola, sino con varias, y a partir de eso discutir y buscar también pues la colaboración con nosotros, ¿no? Maestro Arturo, adelante. Muchas gracias por pasarme las cámaras y micrófonos, maestra Eli. Un gustazo. Siguiendo esta línea y ante este replanteamiento que hace, estimado doctor Horacio, 2 ejemplos. Uno es una profesora en el estado de Sonora, en una investigación académica donde estamos, de nivel primaria, donde estamos evaluando los beneficios de tener internet y un aula digital en una primaria pública. Me dice la maestra: Arturo, llevo 10 años que bajé de la sierra a dar a Hermosillo clases, doy sexto, doy matemáticas, y están fabulosas las computadoras, me encanta acceder a internet y lo que ello me ofrece. Pero el día que se baje el switch aquí, o que yo me tenga que regresar a la sierra donde no llegue el cable de electricidad,
donde no hay pizarrón, y pizarrón entendiéndolo también como tecnología, ese pizarrón verde con GIS, dice, yo voy a dar mi clase sobre la Tierra, creatividad, voy a dar mi clase sobre la Tierra y mis alumnos van a aprender los temas que me corresponde enseñarles. No se quedó llorando porque se fue el pecero. Yo voy a hacerlo eso, pensamiento creativo para solucionar algo y seguir adelante. El otro ejemplo creo que es el evento que nos convoca aquí, estimado doctor Horacio, que es el Laboratorio de Creatividad Educativa. Nos comentaba la colega Elizabeth en su intervención que a veces también las partes arquitectónicas de la propia escuela, 4 paredes cerradas, a veces poca iluminación, ventilación deficiente, eso existe. Pero vamos a hablar también de lo que existe positivamente, como es este laboratorio que creo que es un gran logro de la universidad, una gran propuesta para fomentar la creatividad, porque tiene espacios móviles, es decir, que podemos situarnos de distintas maneras dentro del laboratorio, proyecciones holográficas, es decir, muchas de las posibilidades arquitectónicas y tecnológicas para fomentar la creatividad, que es lo que venimos nosotros haciendo de manera estratégica. Se pueden hacer secuencias, se pueden hacer una serie de actividades como las que mis colegas han enumerado. Ese laboratorio va a generar o va a propiciar, va a fomentar este pensamiento creativo. ¿Para qué? Para despertar la curiosidad, tanto en docentes como en alumnos, el espíritu de investigación, fomentar la colaboración y el intercambio de ideas como lo estamos haciendo ahora. Nos va a dar la oportunidad, o ese tipo de espacios nos da la oportunidad de brindar oportunidades para el juego, lúdicas, que tiene que ver mucho con lo que decía de arte, estimada maestra Eli, y de experimentación. Vamos a poder realimentarnos, integrar el arte y la tecnología, el juego y la tecnología en un espacio. Y eso es un proceso creativo. Gracias. Sin lugar a dudas recogemos muchas ideas de estas intervenciones. Realmente con contribuciones muy productivas. El maestro Miguel Ángel compartió en el chat de una manera muy resumida lo que nos acabo de decir. El desarrollo de habilidades metacognitivas. ¿Cómo se desarrollan estas habilidades metacognitivas, maestro Miguel Ángel? Bueno, las habilidades metacognitivas básicamente son estrategias para resolver problemas, y esas estrategias son el producto de que uno las pruebe, ¿no? O sea, nadie nace con una capacidad para resolver problemas, lo aprendemos a lo largo de la vida. Es evidente que cuando nosotros tenemos la oportunidad de poner en juego nuestras habilidades, las desarrollamos, las perfeccionamos y vamos construyendo esas estrategias. Pero si usted ve, por ejemplo, a un grupo de seres humanos que viven encerrados en condominios de 60, 70 metros cuadrados en la ciudad, ¿no? Que su mayor contacto, por ejemplo, con la naturaleza es cuando van en su automóvil de fin de semana al parque o al bosque cercano. Su capacidad para poder enfrentar y resolver problemas se reduce significativamente, sobre todo si sus tiempos de ocio están dedicados a consumir productos de la televisión o yo qué sé, ¿no? Fíjese que hay una experiencia muy interesante. Mi esposa, como maestra de preescolar, y yo tuvimos no sé si descabellada idea de irnos a la selva de Chiapas 2 veranos seguidos hace ya muchos años, cuando apenas éramos novios. Es que hagan cuentas, todavía el movimiento zapatista era algo temible para muchos, y ella y yo nos aventuramos en mitad de la selva de Chiapas, y sí, claro, tuvimos contacto con los zapatistas, con el ejército y con todo lo que se nos atravesó en el camino. Y algo interesante fue que fuimos a fundar un preescolar con una institución, una asociación civil que se llama PAI2, que crearon un preescolar en mitad de la selva de Chiapas. No les voy a abreviar la anécdota, porque si no me extiendo y no tenemos tanto tiempo. Mi esposa le pidió a los chiquillos que juntaran hojitas para hacer un collage, ¿no? En el salón de preescolar. Entonces, dos de los chiquitos se salieron del salón, se dijeron, maestra, me dio este permiso de ir a juntar hojitas. No, se salieron, en cuanto oyeron el reto, se salieron del salón. Y escuchen esto, tomaron cada uno de ellos un machete con un filo que yo no me atrevería ni siquiera a tocar para cortar carne. Se treparon al árbol que estaba fuera del aula, hecha de caoba, debo decirles a ustedes, de caoba. Se treparon a los árboles y con la punta del machete, el chiquitín cortaba las hojas del árbol y el que estaba abajo las recibía. Yo me quedé pasmado y me detuvo la maestra a cargo del proyecto para que no lo interrumpiera, porque yo decía, se le cae el machete y va a matar al de abajo. Es lo que yo pensé en mi mentalidad de alguien que vive en un condominio de 70 metros cuadrados en la Ciudad de México.
El chiquito juntó todas las hojas de diferentes formas, colores y estados, algunas ya más marchitas que otras, y se metió al salón a seguir. El compañerito bajó, dejó el machete perfectamente estacionado filo abajo sobre la orilla de la puerta del salón y siguieron trabajando. Entonces, creo yo que la única manera de desarrollar habilidades metacognitivas es, como dice Aristóteles, a ser virtuoso solamente se aprende haciendo obras de virtud. Damas y caballeros, si en las aulas no hay retos intelectuales para que la gente desarrolle estas habilidades, nunca se van a desarrollar. Es decir, ¿para qué es importante desarrollar esas habilidades? Para que se conviertan en un, ya que estábamos con los anglicismos que Arturo denuestra, igual que yo, para tener un toolbox, una caja de herramientas con estrategias para resolver problemas. Entonces, el gran tema es cómo ayudamos a que las personas tengan esas estrategias. La primera estrategia es darse cuenta, que uno se da cuenta que tiene esa estrategia. Es decir, si yo tengo este problema, saco de mi caja de herramientas una estrategia para resolver un problema, no la solución del problema. Las soluciones del problema no existen. Los problemas humanos son inéditos. ¿Por qué? Porque aunque ya lo hayan vivido 20,000 personas, hace rato Elizabeth hablaba de Twitter utilizado para enseñar, y estoy seguro que no fue porque leyó mi libro, sino porque ella, igual que otros millones de seres humanos, cuando ven Twitter dicen, oye, esto es muy bueno para que la gente aprenda a sintetizar, que es una habilidad metacognitiva, se ha dicho de paso. Y dijo Arturo, para que llegues a una síntesis tienes que haber leído, habilidad metacognitiva muy importante, ¿no? Analizado, encontrar qué es lo que tiene más importante, sintetizado y nada menos, redactado en 144. 4 habilidades metacognitivas en un reto tan complejo como escribir un cuento. Imagínense hacer en TikTok o en Twitter una novela, ¿no? Que tenga, no sé, 30. Es un reto de alta demanda cognitiva. A ver quién se escribe una novela con cachito de 144 caracteres. Por eso, al hacer los retos, lo que queremos no es que la gente aprenda, ¿no? A resolver retos, sino que desarrolle sus habilidades intelectuales, sus habilidades metacognitivas básicamente, y hay otras habilidades porque también se construyen conocimientos, y creo que ahí está en juego, querido Horacio, mucho de lo que esta tarde queremos no tan solo meditar, sino también encontrar como soluciones dentro de un laboratorio de ideas, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, pues a desarrollar nuestra caja de herramientas creativas, ¿no? De creatividad educativa. Creo que es una labor ya actual, obligada para cualquier docente. Marquemos desde el día de hoy. Y pensando en esto, mire a la última pregunta de nuestro conversatorio. ¿Se debe considerar a la creatividad como una habilidad del futuro? ¿Realmente se debe fomentar esta habilidad como algo obligado para nuestros estudiantes para el contexto que viene? ¿Quién le gustaría responder esto? Adelante. Siguiendo ya con esta dinámica que tenemos, bueno, la respuesta es sí, definitivamente, ¿no? O sea, a mí me parece que no solamente como una habilidad del futuro, sino, pues, ya también lo mencionaba Miguel Ángel, pues es algo que tenemos que fomentar todo el tiempo, y sí, es una habilidad. ¿Y por qué? Pues porque el mundo cambia, ¿no? Constantemente, porque siempre estamos en constante cambio, y bueno, nosotros como humanidad acabamos de pasar por una pandemia, ¿no? Que nunca nos imaginamos, y que finalmente seguramente salió ahí, en algunos casos más que otros, pues esta creatividad, ¿no? Para poder resolver no solamente asuntos materiales, sino incluso creatividad también para poder nosotros entender qué estaba pasando y entendernos como seres humanos, y después como humanidad y como docentes. Además, la creatividad que tuvimos que sacar a flote fue increíble, ¿no? Porque precisamente había que resolver cómo los chicos desde nivel preescolar hasta posgrado pues tenían que atender sus clases, y bueno, vimos muchos casos en la televisión, en los medios, etcétera, cómo muchos profesores lo resolvieron, ¿no? Entonces, por eso es que es una habilidad que sí se tiene que desarrollar, y que sí es algo que tenemos que estar fomentando, ¿no? Insisto, los cambios que tenemos cada vez son más radicales, cada vez son más, no solamente radicales, sino como más rápidos, ¿no? Entonces, precisamente tenemos que movernos con ello, pero también apoyar al estudiante a que se mueva con el mundo, ¿no? Porque si no, precisamente hablaba hace rato Miguel Ángel de ChatGPT, ¿no? Que no es la única herramienta digital, de inteligencia artificial,
a muchas otras, pero por el momento es como la que más se escucha y es algo que precisamente nos está obligando, pues, nuevamente como docentes o como sector educativo, pues a movernos de manera rápida para que precisamente poder aterrizarlo en nuestra labor profesional y para poderlo, pues, trabajar con nuestros estudiantes y hacia todo lo que nos rodea en lo profesional, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí le dejo para que continúen mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, maestra. Si me permiten, me subo al orden que tenemos para que el colofón lo pueda dar nuestro estimado Miguel Ángel. No estamos pensando afuera de la caja en este orden de participaciones, pero lo hacemos con mucho gusto y para poder llegar a una conclusión. Adelante. Ante tu pregunta, doctor Horacio, absolutamente sí. Sí, y la tecnología nos ayuda bastante, y voy a decir cualquier tecnología, para fomentar el pensamiento creativo y resolver situaciones o resolver problemas. Yucatán, hace 2 años, hace 3 años en pandemia. En los pueblos fuera de la ciudad de Mérida, es muy difícil conectarse a internet. ¿Qué hacían los profesores de primaria? Iban a la única papelería del pueblo, acordaron que se quedara abierta con las limitaciones de distancia y de higiene que iba solicitando la autoridad, y el profesor o profesora dejaba la USB con la tarea. Un padre de familia iba en horarios acomodados a la papelería por la copia de la tarea en la USB y se la grababan. Y así pudieron avanzar los primeros días de pandemia. Ciudad de La Habana, primera década del año 2000. ¿Cómo bajaban los colegas de La Habana programas, algún software con un internet limitado? La gente que llegábamos de otros países, USB, hacíamos sesiones de tertulia tomando café, pasando toda la tarde contando historias, descargando programas, en pleno siglo XXI. Creatividad y tecnología. Y bueno, el mundo está cambiando totalmente, coincido contigo, maestra Eli, habilidades del futuro y del ahora. Entonces, estas habilidades creativas se destacan como aquellas que van a ser difíciles de reemplazar por las máquinas, hablando de la inteligencia artificial. Hay otros foros y va a haber otros espacios para que discutamos beneficios y problemas de la inteligencia artificial, pero uno de los elementos fundamentales es de que va a reemplazar al ser humano, no mientras no dejamos de ser creativos, sino dejamos de fomentar, y esa es una tarea que nos atañe a todas y todos. Y cierro mi presentación con 2 frases que me han dado la vuelta desde hace muchos años, desde mis años universitarios, respecto a la creatividad de 2 personajes icónicos. Uno es Albert Einstein, que dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Vamos a divertirnos, vamos a quitar ese discurso decimonónico del deber ser, vamos a divertirnos, siempre respetando al otro. Y otro es Pablo Picasso. Este loco señor decía, el principal enemigo de la creatividad es el buen gusto. Volvámonos un poquito más kitsch, un poquito más raspas y vamos a fomentar la creatividad. Salgamos de esa cajita. Muchas gracias. Gracias, maestro Arturo. Bueno, yo debo decir que después de lo que hemos dicho el día de hoy, sí es una habilidad del futuro porque en el presente no existe. O sea, los seres creativos, aquí hay varios y no me incluyen, son personas que se han sobrepuesto a un sistema que no favorece la creatividad en nuestro país. Es necesario, por lo tanto, considerarlo como una tarea de ya, inminente para el futuro. Y creo que podría, ya que Arturo me ha pedido que lo haga de manera explícita, resumir lo que tenemos que hacer hacia el futuro, ¿no? Me parece que lo que dijeron primero, este intercambio de ideas es básico, ¿no? Tenemos que favorecer la colaboración, el intercambio de las ideas, o sea, tiene que haber espacios. Ahora que existe la tecnología, favorezcamos los espacios. Arturo decía, se reunían a estar copiando USBs, ¿por qué no hacemos estas tertulias frecuentemente? Ahora sí, yo sé que es una monserga para el que lo organiza, pero creo que los que estamos aquí presentes le quitemos a Horacio ese peso y como una derivación del laboratorio, se creen tantos espacios como sea posible para reunirnos así de vez en cuando. Yo no digo que todas las semanas, a las 5 de la tarde, porque el que no venga le vamos a poner falta, sino que cuando se nos dé la gana, hay un espacio donde podamos estar. Puede ser un foro electrónico, no tiene que ser algo en el que nos encontremos a la misma hora, un foro asincrónico en el que nos podamos encontrar. Creo que la colaboración es básico. Lo segundo es lo que él decía. Ser raspa significa
que debemos aprender a tomar riesgos. En la entrada del edificio Watson en Nueva York, donde está el Atlante ese que todos han visto, cuando van de vacaciones no nomás se pasean por el Atlante, frente del Atlante, métanse al edificio Watson. Hay una frase que tiene IBM, que teníamos en IBM aquí en México, y decía, no existen errores, solo oportunidades para aprender. Aprendamos a tomar riesgos y a fracasar. La creatividad es básicamente fracasar, y fracasar mucho. Entre más fracases, más capacidad para resolver problemas vas a tener, porque vas a aprender que el fracaso es parte de la toma de riesgos y por lo tanto de la creatividad. Y la otra, la que a mí me cuesta más trabajo, por eso es que no soy nadie en este mundo de la academia, es básicamente a tener imaginación. Yo no soy un sujeto imaginativo, y eso me he lamentado, porque no le voy a echar la culpa al sistema educativo ni a mis padres, que hace muchísimos años fallecieron, sino mi propia incapacidad para poder salirme de la caja, que fue con la frase que empezó Arturo. Creo que a todos nos hace falta empezar saliéndonos de la caja. Y Horacio, antes de que se acabe y empecemos con las preguntas, yo te estoy infinitamente agradecido por ayudarme no a saber más, sino a ignorar menos esta tarde. Muchas gracias. Gracias, maestro Miguel Ángel. Definitivamente, imaginación es algo que no le falta a usted. Y difícilmente podemos encontrar una mejor conclusión como lo que acaba de emitir. Así que, con temor de abusar de nuestra audiencia, vamos a permitir 2 participaciones para que nuestros conversadores nos complementen. Hay una manita levantada, ahí no sé quién quiera, si quieras dar una pregunta. Leo NHR, no sé si quieres. Sí, sí, buenas tardes. No, más que una pregunta, me gustaría hacer un comentario breve. De acuerdo con todo lo que se acaba de expresar, pero yo añadiría, sin profundizar, que la necesidad que tenemos de creatividad debe de estar ligada a la perspectiva de innovación. Si no buscamos ese cambio, entonces la creatividad por la creatividad misma pues sirve personalmente, pero no trasciende. Entonces, para que trascienda se tiene que cuajar en una innovación. Y esa perspectiva no la tenemos todos los docentes. Esa perspectiva hay que buscarla, hay que crearla. Porque la verdad nos imbuimos en una dinámica que se vuelve tediosa, se vuelve cómoda, pero tediosa. Y entonces, bueno, como que hay que salir de ese confort, y no todos podemos salir fácilmente o individualmente. Entonces, bueno, por ejemplo, esta propuesta que hace el profesor Miguel Ángel, yo me sumo. Yo creo que podríamos hacer un grupo de WhatsApp y comunicarnos precisamente eventos, ideas, reuniones, decir lo que proceda, y apoyarnos como comunidad, porque si bien es cierto que es una cualidad en la cual mucha gente se desarrolla como pez en el agua, la creatividad, no todos tenemos esa cualidad, pero sí es una competencia que se puede adquirir. Entonces, bueno, habría que sumarse para adquirirla los que no la tengamos. Gracias. Muchas gracias, Leo NHR. Efectivamente, bueno, pues la creatividad como conocimiento vinculado necesariamente al pensamiento de diseño, pero también a la innovación, innegablemente. Tenemos otra participación en el chat que espero que alguno de nuestros conversadores nos pudiera apoyar a resolver. Dice, una duda. Bueno, la maestra es Larisa Enrique. Dije, ¿consideran que la educación a distancia limita aún más el fomento de la creatividad? No sé quién quiera responder. Bueno, les comento que estuve trabajando en la coordinación de pedagogía en el área de educación a distancia, y Larisa y yo tuvimos hace unos días apenas un evento en el que estuvimos hablando de ese tema, y le decía yo a los que estuvieron presentes en aquella ocasión que a mí algo que me preocupa mucho es que nos pidieron a los profesores que tuviéramos sesiones sincrónicas de educación con los alumnos de educación a distancia. Entonces yo escribí un capítulo de un libro en el que hablo sobre la realidad de la educación a distancia en México. Los que somos profesores de educación a distancia también, aparte del escolarizado, sabemos de las limitantes que tienen los estudiantes de esa modalidad. Chicos que
que son choferes del ADO y que uno los ve en las fotografías en las exposiciones de la CUAED, que ustedes seguramente han visto cuando han ido a las exposiciones de la CUAED, de señores que son choferes del ADO y que están leyendo sus guías para presentarse, hacer sus trabajos de final de semestre en el volante mientras esperan que suba el pasaje. Chicas, esos son casos reales, chicas que cuidan borregos en Oaxaca y que bajan cada sábado en un pecero a la ciudad de Oaxaca para entrar a un café internet para hacer sus trabajos, ¿no? Un chico que yo tuve como alumno en pedagogía que es cuadripléjico. Su tía le lleva los materiales, hace los trámites para que él pueda estudiar la carrera a distancia en su cama en un departamento de la colonia Roma. Díganme esos 3 estudiantes, ¿cómo los cito a una clase sincrónica todos los martes a las 6 de la tarde? O sea, me parece que quienes se dedican al tema de la educación a distancia, Lari, eso se los dije ese día, no tienen ni idea de cómo concebir el hecho educativo en educación a distancia. O sea, retar a un estudiante implica movilizar sus ideas y ayudarlo a que desarrolle sus estrategias de pensamiento, pero tiene que ser creativo. La persona que me antecedió decía algo muy importante: tenemos que ser creativos los docentes para poder desarrollar la creatividad de los estudiantes, y los funcionarios y administradores tienen que ser creativos para generar un ambiente en el que los profesores puedan ser creativos. Pero si a mí un funcionario me dice que yo cite a mis alumnos los martes a las 6 de la tarde, me evidencia una carencia en cuanto a su concepción educativa muy grave, y a mí como profesor que no me queda más que plegarme a ese tipo de decisiones, me deja con las manos atadas para poder realmente favorecer la creatividad. Eso un poco tratando de resumir la pregunta que le daría yo a Larisa en este tema, ¿no? Nada más para abonar un poco a lo que comenta Miguel Ángel, coincido plenamente. Yo también he sido docente en el SUA, SUAYED, en trabajo social, que también tiene nuevamente sus particularidades, ¿no? Y bueno, también me queda claro que el SUA, SUAYED, pues va dirigido a una población en específico, ¿no? O sea, no es que quieras limitar la creatividad, etcétera, pero creo que el sistema está diseñado de cierta manera para que, pues bueno, las personas que lo cursan, pues puedan obtener su licenciatura también por cuestión de que en su trabajo se los piden, ¿no? Con esto de la profesionalización, al menos en trabajo social pasa mucho, ¿no? Que tienen una gran experiencia ya en el campo laboral, 15, 20 años, pero para poder acceder a otros puestos o a este sistema de profesionalización, pues se les pide la licenciatura. Entonces, pues de pronto las actividades que se solicitan, pues en sí todo lo que se trabaja en la plataforma, incluso la misma plataforma para el docente, pues es limitativa, ¿no? O sea, no puedes a veces incluir ninguna actividad más o si algún estudiante te pide de pronto tener alguna sesión extra para poder aclarar algo, es difícil que se pueda hacer. Entonces creo que el sistema completo en sí mismo, coincido con Miguel Ángel, y creo que con Larisa también, pues sí necesita por ahí una revisión un poquito más profunda de qué es lo que queremos con ese sistema, ¿no? Y si realmente está respondiendo a las necesidades de la población a la que está dirigida. Y listo. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé si quieres agregar algo más, maestro Arturo, o si aquí podemos dejar este tema bien respondido. Y bueno, ya tenemos el tiempo límite. Les quiero agradecer a nuestros ponentes, maestro Miguel Ángel Pérez, maestra Elizabeth Martínez Sánchez y maestro Arturo Muñiz Colunga, su participación en este muy productivo conversatorio. Creo que nos han dejado muchas inquietudes también, pero también nos han dejado muchas certezas respecto a lo que como docentes, como investigadores, como estudiantes, podemos realizar para ser más creativos, ¿no? Es realmente un tema de urgencia desde el punto en el campo de la educación. Y bueno, con esto damos por terminado este conversatorio. Los quiero invitar a nuestro próximo evento, que es un webinar denominado Inteligencia Artificial y Proceso Creativo,
impartido por Joaquín Navarro Perales, que se impartirá el próximo miércoles 7 de junio, igual a las 5 de la tarde. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a nuestros ponentes. Muchas gracias a ti, estimado doctor Horacio, Miguel Ángel, estimada Agradecidos por Elizabeth. su participación. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Bye. Chao. Muchas gracias, querido Horacio. Muchas gracias, Arturo y Elizabeth. Un verdadero privilegio. Muchas gracias.